Bienvenidos estudiantes a la clase teórica número 6 que se titula La célula como sistema en estado estacionario y los gradientes. Dentro de lo que es este teórico vamos a estudiar lo que es la ley de Fick para poder estudiar el flujo de moléculas a través de las membranas celulares. Veamos un poco el resumen de lo que tenemos hasta ahora. Hemos visto en teóricos anteriores que podemos clasificar al hombre como una solución dividida en compartimientos. Tenemos el compartimento extracelular, que a su vez se divide en el intravascular y en el intersticial, y tenemos también el compartimento intracelular, cada uno con sus correspondientes cantidades de compuestos o sustancias químicas. Habíamos dicho también de que el hombre era un sistema abierto, debido a que puede intercambiar materia y energía con el entorno, pero que se encuentra en estado estacionario, es decir, que en todo momento el hombre está perdiendo energía, por lo tanto debe incorporar energía, y está perdiendo materia, por lo tanto tiene que incorporar materia de forma de estar en un estado estacionario. Bueno, para el teórico de hoy, ¿qué preguntas contestaremos? ¿A qué temas nos abarcaremos principalmente? Primero estudiaremos el movimiento de solutos y solventes, veremos qué es lo que se entiende por difusión, qué es lo que es ósmosis, qué es filtración, veremos qué es un gradiente, veremos que hay tipos de gradientes, veremos qué se entiende por flujo, los tipos de flujo y las unidades. Estudiaremos además lo que se denomina la ley de Fick, junto con sus fórmulas y unidades, y finalmente estudiaremos cómo se define el potencial químico, potencial eléctrico y potencial electroquímico. Así que comencemos. Comenzaremos hablando sobre qué es un gradiente y por qué vamos a considerar que son las fuerzas impulsoras del movimiento. En la célula tenemos diferentes gradientes de concentración. Por ejemplo, si miramos el dibujo que tenemos acá, que es la representación de una célula, vemos que en el interior, en el medio intracelular, tenemos una mayor concentración del ion potasio, mientras que en el medio extracelular tenemos una mayor concentración de sodio y de cloro. Estas diferencias de concentraciones son gradientes. Además, como veremos más adelante, veremos que la membrana celular vista desde el medio intracelular está cargada negativamente, como vemos en la figura, y del lado extracelular está cargada positivamente. Es decir, acá tenemos una diferencia de cargas eléctricas por dentro y por fuera de la membrana celular. Esto también es un gradiente, pero del tipo eléctrico. Entonces podemos definir que un gradiente es la variación de cierta magnitud, como puede ser la concentración, la presión, el voltaje, en función de la distancia, lo que provoca una movilización de solutos o solventes. Por ejemplo, si tomamos acá lo que es la concentración de potasio, vemos que intracelularmente tenemos una mayor concentración de potasio y extracelularmente tenemos una menor concentración de potasio. Ahí tenemos un gradiente de concentración, como ya habíamos visto antes. Al existir esta diferencia de concentración, los iones potasio van a tender naturalmente a salir de la célula, es decir, a moverse desde el medio intracelular al extracelular debido a que en el medio intracelular está más concentrado. De modo análogo va a suceder con los iones sodio y cloro, solamente que se van a movilizar en el sentido inverso debido a que están más concentrados en el medio extracelular. Entonces, para resumir, vamos a decir que tenemos gradientes de concentración, de presión osmótica, de presión hidrostática y gradientes eléctricos. Como mencionamos anteriormente, estos gradientes van a ser las fuerzas impulsoras que van a provocar el movimiento de sustancias, ya sea de solutos o de solventes. Entonces tenemos tipos de gradiente químico y qué fenómeno va a generar. El gradiente químico, como hemos visto, va a generar lo que vamos a denominar un fenómeno de difusión, en el cual se van a movilizar solutos. Luego tenemos el gradiente osmótico, que va a generar el fenómeno de ósmosis, en el cual se va a movilizar, como veremos más adelante, solventes. Tenemos gradientes de presión hidrostática, cuyo fenómeno va a ser de filtración, y gradiente eléctrico, cuyo fenómeno va a ser la difusión de iones. Entonces empecemos con el primer tipo de flujo. Este primer flujo lo vamos a denominar difusión. ¿Y qué es la difusión? Vamos a entender que difusión es el movimiento espontáneo de moléculas de soluto en un medio soluble desde un punto más concentrado al menos concentrado.
acá hay varias cuestiones en las cuales tenemos que detenernos. Muy importante de este tipo de flujo es que es un movimiento espontáneo. Y lo que se va a movilizar van a ser moléculas de soluto. Por ejemplo, en la figura que tenemos acá, fíjense, imaginen que antes de echar la gotita de tinta teníamos una botella cargada con agua y al momento que nosotros volcamos una gotita de tinta en la superficie, dicha gotita va a empezar a esparcirse por todo lo que es el solvente, que es el agua, en este caso. Entonces, en esta situación, ¿qué tenemos? Las moléculas de soluto van a ser las moléculas de esta tinta que hemos considerado, y el solvente va a ser agua. Fíjense de que justo inicialmente, cuando la gotita de tinta toca la superficie de agua, ese punto es el punto más concentrado de todo el sistema. Y por lo tanto, todo el resto de agua van a estar conformados por los puntos menos concentrados, por así decirlo. Entonces, el movimiento de difusión va a estar dado desde ese puntito en el cual nosotros vamos a colocar la gota de tinta hacia el resto de lo que es el sistema. Para estudiar el proceso de difusión a través de una membrana, vamos a considerar un modelo experimental similar al organismo humano. El modelo experimental va a estar constituido por un recipiente que va a estar dividido en dos compartimientos por una membrana. En cada compartimiento va a haber soluto, pueden haber solvente, y según el movimiento que dicha membrana le permita al soluto o al solvente, la podemos clasificar en tres tipos. Primero consideramos la membrana impermeable, que es la más simple de entender, que es una membrana que no va a permitir el paso ni de solvente ni de soluto de un compartimiento a otro. Luego tenemos una membrana semipermeable, que sería la situación de la derecha, la cual va a dejar movilizar únicamente a las moléculas de solvente, en este caso agua. Y luego tenemos una membrana permeable que en principio permite el movimiento tanto de soluto como de solventes de un compartimiento a otro. Un caso particular de las membranas permeables son las membranas selectivamente permeables, y son aquellas en las cuales el solvente puede pasar libremente a través de ellas, es decir, de un compartimiento a otro, pero el movimiento de soluto sí está restringido. Podemos tener, por ejemplo, alguna membrana que sea selectivamente permeable y que únicamente deje de pasar iones sodio o iones cloro y no a otros iones. Una forma de caracterizar estas membranas semipermeables es a través del coeficiente de reflexión de Staberman, que como hemos estudiado, nos da una probabilidad de reflexión. Eso significa, una molécula de soluto, al moverse de un compartimento, se va a encontrar con la membrana y va a colisionar con la membrana. Si esa molécula de soluto va a atravesar o no la membrana, es una probabilidad, y está dada por el coeficiente de Staberman. Si el coeficiente es igual a 0, significa que la probabilidad de reflexión es 0, lo cual significa que la probabilidad de que pase la membrana es igual a 1, entonces, en resumen, cuando el coeficiente es igual a 0, todas las moléculas van a pasar, todas las moléculas de soluto van a atravesar la membrana. Por otro lado, cuando el coeficiente de Staberman es igual a 1, la probabilidad de reflexión es 1, entonces todas las moléculas de soluto van a rebotar en la membrana. Es decir, la membrana no va a dejar pasar ninguna molécula de soluto de un compartimiento a otro. En este caso, las moléculas de solvente están pasando del compartimento 1 al compartimento 2 y viceversa, de modo que el flujo neto es 0, es decir, lo que va a pasar de 1 a 2 es igual a lo que está pasando de 2 a 1. Veamos cuáles son las fuerzas impulsoras del fenómeno de difusión. Por un lado tenemos la agitación térmica, para lo cual consideremos el sistema formado por los dos compartimientos, separados por una membrana permeable en principio, que deja pasar tanto soluto como solvente. En este caso, ambos compartimientos tienen la misma concentración de glucosa, es decir que moléculas de glucosa van a pasar del compartimiento 1 al compartimiento 2 y viceversa, del 2 van a pasar al 1, de forma de que se mantiene equilibrado el sistema, debido a que las concentraciones son iguales. ¿Qué sucede ahora si tenemos diferencias de concentración? Por ejemplo, que tenemos en el compartimiento 1 glucosa con una concentración de 100 milimolar y en el compartimiento 2 glucosa con una concentración de 200 milimolar. En este caso, al haber una diferencia de concentración, las moléculas del soluto, en este caso de glucosa,
van a comenzar a moverse desde el compartimiento 2 al compartimiento 1, debido a que en el compartimiento 2 está más concentrado. Entonces, ¿cuál es el concepto de flujo que vamos a considerar? Flujo lo vamos a denominar con la letra J mayúscula. Vamos a considerar que flujo es el pasaje de una cierta cantidad de moléculas de soluto o de agua o de solvente, de cualquier solvente que uno tenga, pero como estamos trabajando con sistemas biológicos, en general el solvente va a ser agua. Pasaje de una cierta cantidad de moléculas de soluto o agua que atraviesan una membrana por unidad de tiempo. ¿En qué unidades vamos a medir el flujo? Bueno, vamos a utilizar unidades como mol por segundo, osmol por segundo o centímetro cúbico por segundo. Como resumen de lo que es el flujo difusional, vamos a resaltar sus principales características. En principio, lo que tiene que quedar en claro es que es un flujo bidireccional y puede existir un flujo neto. Vamos a considerar, por ejemplo, esquemáticamente una membrana que tiene un área A y tiene un espesor X, como marca acá la figura. En una cara de la membrana tenemos una concentración de algún soluto, que vamos a denominar como C1, y del otro lado de la membrana una concentración de soluto que vamos a denominar C2. Debido a que el soluto está más concentrado en 1 que en 2, entonces se esperaría, si la membrana lo permite, de que las moléculas de soluto migren desde el medio 1 al medio 2. Es decir, el flujo, que está denotado con esta flecha, va a ser desde el medio 1 al medio 2. Para poder describir esto matemáticamente, existe lo que se denomina la ley de Fick, que nos va a relacionar el flujo con el área de la membrana y con las concentraciones del soluto a cada lado de la membrana. La ley de Fick afirma que el flujo neto lo vamos a calcular como D por A por delta C sobre X. Ahora, D es lo que se denomina coeficiente de difusión. Es un número que va a caracterizar, por así decirlo, cuán rápido o cuán efectivo es el pasaje de una molécula de soluto a través de una membrana. A ya habíamos visto que es el área de la membrana, y delta C va a ser el gradiente de concentración o la diferencia de concentraciones. Y finalmente X va a ser el espesor de la membrana. Podemos tomar el cociente entre D y X y lo vamos a denominar P sub D. Y lo vamos a llamar coeficiente de permeabilidad. Entonces, para resumir la ley de Fick, nosotros la vamos a considerar como que el flujo neto la vamos a calcular como el PD, el coeficiente de permeabilidad, por el área de la membrana, por la diferencia de concentración de solutos. Consideremos en este caso la superficie de intercambio gaseoso entre lo que es un alveolo pulmonar con el torrente sanguíneo, como veremos más adelante. En este caso, la superficie total de intercambio de los gases respiratorios en los pulmones es superior a 100 metros cuadrados si uno suma alveolo por alveolo individualmente. Ahora consideremos el siguiente ejemplo. Cuando ustedes estudian histología, van a poder identificar que esto es un preparado histológico correspondiente a las microbiosidades del intestino delgado, cuya función es absorber los nutrientes en el proceso de digestión. En este caso, el área total de esta mucosa de absorción intestinal es de unos 330 metros cuadrados. Este epitelio está muy bien adaptado, de forma que en una pequeña superficie posee gran cantidad de área disponible para la absorción. Ahora hablaremos un poco de cómo se relaciona el flujo con la diferencia de concentración. Para procesos de difusión simple, podemos comprobar que el flujo neto es directamente proporcional a la diferencia de concentraciones. Por ejemplo, en este gráfico mostramos el flujo neto en función de la diferencia de concentraciones para dos sustancias o dos sistemas diferentes que hemos llamado A y B. Fíjense que en ambos casos la relación entre flujo neto y diferencia de concentración es totalmente lineal. Es decir, una mayor diferencia de concentración va a generar un mayor flujo neto. Sin embargo, por ejemplo, tenemos un proceso denominado difusión facilitada, en el cual el flujo neto ya no es tan directamente proporcional a la diferencia de concentración. Fíjense que la forma que tiene la gráfica. En este caso, podríamos decir que para diferencias de concentración pequeñas, el flujo neto va a ser proporcional. Pero para grandes diferencias de concentración,
el flujo neto alcanza un máximo, alcanza un estado de saturación. Ahora veamos cómo aplicar las fórmulas de la ley de Fick. Sabemos que por un lado el flujo neto lo vamos a calcular como el coeficiente de permeabilidad PD multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de concentración. Consideremos por ejemplo el siguiente sistema: dos compartimientos, ambos con glucosa, más concentrada en el compartimiento 2, 200 milimolar, que en el compartimiento 1 que tiene 100 milimolar. El flujo neto, si lo descomponemos, vamos a calcularlo como el PD por el área por la diferencia de concentración, que en este caso va a ser C2 menos C1. ¿Qué unidades van a tener cada uno de estos multiplicandos, de estos factores? El flujo neto va a tener unidad de mol por segundo. El PD, el coeficiente de permeabilidad, va a tener dimensiones de centímetros por segundo. El área va a tener dimensiones de centímetro cuadrado y la diferencia de concentración va a tener dimensiones de mol por centímetro cúbico, de forma que si uno puede cancelar estas unidades y ver que en realidad al hacer la multiplicación todo debe quedar en mol por segundo. En la práctica ustedes tienen que lograr de que estos factores, tanto el PD como el A como la diferencia de concentración, estén en las unidades correspondientes. Eso en lo concerniente a flujo neto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el flujo desde un compartimiento a otro? Por ejemplo, consideremos el flujo de glucosa desde el compartimiento 2 al compartimiento 1. Lo vamos a calcular como el PD por el área por la concentración 2. Tenemos que considerar la concentración de la cual estamos partiendo. Entonces, si vamos del medio 2 al medio 1, va a ser por la concentración 2. Por otro lado, si estudiamos el flujo del compartimiento 1 al compartimiento 2, la fórmula va a ser equivalente, va a ser PD por A por el compartimiento 1. De forma que el flujo neto sería el flujo de 2 a 1 menos el flujo de 1 a 2. Para terminar con el flujo difusional, vamos a resumir todo lo que hemos visto en este cuadrito, que es muy importante que ustedes lo tengan completo, debido a que es la base de todas las evaluaciones. Es lo que sí o sí ustedes necesitan saber sobre este tipo de flujo. Vamos a considerar que el flujo difusional es un movimiento de soluto que atraviesa la membrana celular de un compartimiento más concentrado al menos concentrado durante un cierto tiempo. Y es un flujo bidireccional, es importante. Las fuerzas impulsoras de este flujo son la agitación térmica y la diferencia de concentración. ¿Qué condiciones tienen que darse para que exista este tipo de flujo? Que la membrana tiene que ser permeable. Tiene que existir un gradiente de concentración y un coeficiente de Staberman menor a 1. Porque ¿qué pasaría si el coeficiente de Staberman fuera igual a 1? Entonces la membrana sería impermeable para ese soluto que se está moviendo. Y bueno, las fórmulas que tienen que aprenderse son que el flujo neto es PD por A por delta C, y pueden descomponerlo en cada uno de los flujos individuales con sus respectivas unidades. El segundo tipo de flujo que estudiaremos es el denominado flujo osmótico. Básicamente se basa en el fenómeno de ósmosis, para lo cual tenemos un sistema que va a estar dividido en dos compartimientos mediante una membrana semipermeable. ¿Qué significaba semipermeable? Que solamente deja atravesar moléculas de solvente o de agua en este caso. Tenemos, fíjense, en el compartimiento 1, una baja concentración de solutos, que son los circulitos rojos, y en el compartimiento 2, una alta concentración del soluto. Entonces, en este caso, por gradiente químico, las moléculas de soluto tratarían de ir del compartimiento 1 al compartimiento 2, pero en este caso la membrana no lo permite porque es una membrana semipermeable. Entonces lo que va a pasar es que moléculas de solvente desde el medio que está menos concentrado va a pasar al medio que está más concentrado. De forma que el sistema, una vez que evolucione el tiempo, vamos a tener una mayor cantidad de solvente en el medio más concentrado. Si hablamos de la caracterización de estos medios, podemos considerar de que el medio que está menos concentrado, que sería el 1 en este caso, el que estoy marcando, es un medio hipotónico respecto al medio 2, debido a que está menos concentrado. Y el compartimiento 2 es un medio hipertónico debido a que tiene una mayor concentración, es decir, tiene una mayor presión osmótica también. Cuando se dé el proceso de ósmosis, que el solvente va a ingresar desde el compartimiento 1 al compartimiento 2, ambos medios van a quedar isotónicos, es decir, van a quedar con concentraciones iguales.
y con iguales presiones osmóticas. Veamos ahora cuál es la fuerza impulsora del flujo osmótico, para lo cual consideremos que la ósmosis es el pasaje de solvente desde una zona de menor concentración osmolar a una zona de mayor concentración osmolar y que tiene que ver una membrana semipermeable, como hemos visto anteriormente. Todo esto que hemos dicho lo podemos resumir en el siguiente esquema, en el cual tenemos dos compartimientos separados por una membrana semipermeable con glucosa disuelta en agua en diferentes concentraciones. En este caso, como es la membrana semipermeable, la glucosa no va a poder atravesar la membrana, pero sí el agua. Para resumir nuevamente, consideremos los dos compartimentos con glucosa en diferentes concentraciones. Como el compartimento 2 está más concentrado que el compartimento 1 y la membrana es semipermeable, va a haber un pasaje de solvente desde el medio 1 al medio 2. Entonces el volumen de la solución en el medio 1 va a disminuir y la concentración va a aumentar, mientras que en el compartimento 2 la cantidad de volumen va a aumentar y la concentración va a disminuir. Es decir, que el agua pasará del compartimento 1 al compartimento 2 hasta igualar las osmolaridades. Para resumir este tipo de flujo, de nuevo, ustedes tienen que completar su propio cuadro. Vamos a considerar el flujo osmótico, que es un movimiento de agua o solvente en general, que atraviesa la membrana celular de un compartimiento menos concentrado al más concentrado durante cierto periodo de tiempo. Y es un flujo volumétrico unidireccional. La fuerza impulsora, en este caso, es la diferencia de osmolaridad o y de presión osmótica. Las condiciones que tienen que darse para la existencia de este flujo es que haya una membrana semipermeable, es decir, que solamente deje pasar solvente, y un coeficiente de Staberman igual a 1. Las fórmulas para calcular los flujos osmóticos, vamos a considerar si la fuerza impulsora es la osmolaridad, la diferencia de osmolaridades entre los compartimientos, vamos a estudiar que el flujo es JB, va a ser igual al P osmótico, P sub OSM, por el área de la membrana por la diferencia de osmolaridades. El coeficiente P ahora se mide en unidades de centímetro a la cuarta sobre osmol por segundo. El área se va a medir en centímetros cuadrados y la diferencia de osmolaridad en osmol por centímetro cúbico. Si ustedes cancelan las unidades correspondientes, va a resultar que el flujo osmótico se mide en centímetro cúbico por segundo. Por otro lado, ahora, si la fuerza impulsora es la diferencia de presión osmótica, ahora el flujo lo vamos a calcular como JB, que sería el flujo, es igual a un coeficiente que ahora se llama LP por el área por la diferencia de presiones osmóticas. En este caso, LP se va a medir en unidades de centímetros sobre atmósfera por segundo, el área se sigue midiendo en centímetros cuadrados y la diferencia de presión en atmósferas. De modo que si cancelan las unidades, el flujo resulta en unidades de centímetro cúbico por segundo. Un tercer tipo de flujo que vamos a estudiar es el denominado flujo por filtración, para lo cual veamos qué es la filtración. Filtración es el pasaje de solutos más solventes a través de una membrana porosa o un filtro desde una zona de mayor presión hidrostática a una de menor presión. Algo para recalcar acá es que la membrana tiene que ser porosa. Este tipo de filtración se da, por ejemplo, en lo que es el ovillo glomerular renal, en el proceso de formación de la orina, como seguramente estudiarán en fisiología. La diferencia de presión hidrostática o hidráulica va a generar la filtración en este caso. Para resumir y completar en el cuadrito sobre este tipo de flujo, vamos a considerar flujo hidráulico o de filtración es un movimiento de solutos y solventes que atraviesa un filtro por diferencia de presión hidrostática durante un cierto tiempo. En este caso el flujo es viscoso o convectivo y es unidireccional. La fuerza impulsora en este caso es la diferencia de presión hidrostática y las condiciones que tienen que darse para que exista este tipo de flujo es que tiene que haber un filtro, una membrana porosa o una membrana dializadora también conocida. La expresión matemática de la ley de Fick aplicada a este tipo de flujo es que el flujo JB lo vamos a calcular como el LP por el área de la membrana por la diferencia de presión hidrostática. Las unidades. Las unidades del LP ahora son centímetros sobre atmósfera por segundo, las unidades del área son centímetros cuadrados y las unidades de delta de presión hidrostática son atmósferas.
De modo que si ustedes cancelan las unidades, va a resultar que el flujo tiene unidades de centímetro cúbico por segundo. Ahora veremos un breve video el cual resume los tres tipos de flujo que hemos considerado hasta ahora en forma comparativa. El cuarto y último tipo de flujo que consideraremos es el flujo eléctrico, cuyas fuerzas impulsoras son, primero, la diferencia de potencial. Consideremos el siguiente sistema, cual tenemos, de nuevo, un sistema con dos compartimientos separados por una membrana. A ambos lados de la membrana tenemos soluciones de cloruro de sodio de la misma concentración de 100 milimolar. En disolución, esta molécula de cloruro de sodio se va a separar. Un lado va a dar un catión sodio y por otro lado va a dar un anión cloruro. Si nosotros conectáramos una batería con los polos en cada uno de los compartimientos, lo que va a suceder es que dichos iones en disolución van a ser atraídos a los polos de esta pila, de esta batería, según la polaridad. En este caso, como el cloro es un anión, es decir, está cargado negativamente, va a ser atraído por el polo positivo de la batería y los cationes sodio van a ser atraídos por el polo negativo de la batería. En este caso, la membrana es una membrana permeable tanto al cloruro como al sodio. Otra de las fuerzas impulsoras que también permite este tipo de flujo es la diferencia de concentración junto con una membrana selectivamente permeable. Consideremos en este caso, nuevamente, un sistema de dos compartimientos separados por una membrana. En este caso, la membrana va a ser solamente permeable al cloruro. Fíjense que en el compartimiento 2 tenemos una concentración de cloruro de sodio de 200 milimolar, mientras que en el compartimiento 1 la concentración es de 100 milimolar. Es decir, que hay una mayor concentración de soluto en el compartimiento 2. Como la membrana es solamente permeable al cloruro y como el cloruro está más concentrado en el compartimiento 2, por diferencia de concentración, el cloruro va a comenzar a emigrar desde el compartimiento 2 al compartimiento 1. Esto va a provocar una acumulación de iones cloruro en el compartimiento 1, como podemos ver acá. De forma que la concentración de cloruros va a ser mucho mayor en el compartimiento 1 y, por lo tanto, la concentración de iones de sodio va a ser mucho mayor en el compartimiento 2. Es decir, que netamente el compartimiento 1 es mucho más negativo que el compartimiento 2. Para terminar en la confección del cuadro que resume todas las propiedades de los flujos, consideremos el flujo eléctrico. Como bien habíamos dicho, es el movimiento de iones que atraviesa una membrana selectivamente permeable por diferencia de potencial eléctrico o de concentración durante un cierto tiempo. La fuerza impulsora son dos, la diferencia de potencial eléctrico. En el ejemplo anterior, como habíamos visto, la conexión de una batería con cada uno de los polos de la batería en cada compartimiento. También otra fuerza impulsora es la diferencia de concentración. Las condiciones que tienen que darse para que exista este tipo de flujo es que la membrana sea selectivamente permeable. Recuerden que eso significa que la membrana va a ser permeable a un tipo de ion y a otro no.
Y la expresión matemática con la cual vamos a describir el flujo eléctrico va a ser JE, el flujo eléctrico va a ser un coeficiente PE dividido en R por T, donde R es la constante universal de gases, T es la temperatura, multiplicado por el área de la membrana, multiplicado por Z, que es la valencia del ion que está atravesando, F, que es la constante de Faraday, la diferencia de concentración que tengamos en los compartimientos y la diferencia de voltaje que tengamos. En cuanto a las unidades, el coeficiente PE lo vamos a medir en unidades de centímetros por segundo. Las unidades de la constante de los gases es Joule sobre mol por Kelvin, la unidad de temperatura es Kelvin, la unidad de área es centímetro cuadrado, la unidad de la valencia no tiene, es adimensional, la unidad de la constante de Faraday es Coulomb por mol, la unidad de la diferencia de concentración, mol por centímetro cúbico, y la diferencia de voltaje en Joule por Coulomb. Si ustedes cancelan todas estas unidades correspondientemente, va a resultar que el flujo eléctrico se va a medir en mol por segundo. Ahora, si ustedes van a la bibliografía, al libro de Parisi, Biofísica de Parisi, otra forma de resumir este tipo de flujo, por ser comparativo con los flujos anteriores, Parisi explica una fórmula de este estilo, que el flujo eléctrico va a ser P por área por delta V. Sin embargo, este P que considera Parisi no es el mismo P que está acá, porque si no las unidades no dan. Así que la fórmula con la cual vamos a trabajar en esta materia para el flujo eléctrico, lamentablemente para ustedes, va a ser la fórmula larga que tenemos acá, con todos los factores y todas las unidades. Ahora, ¿cómo podemos hacer una relación de todo esto que hemos estudiado de los flujos con la termodinámica? La célula se puede definir como un sistema abierto que se encuentra en estado estacionario, como ya hemos visto anteriormente. No se mantiene en equilibrio con el medio extracelular, sino que mantiene gradientes químicos y eléctricos con su alrededor. Para mantener estos gradientes se necesita gastos de energía, los cuales vamos a estudiar luego. Entonces vamos a considerar también que cada vez que un soluto se moviliza a favor de su gradiente, ya sea químico, eléctrico, de presión hidrostática o el que sea, va a liberar al entorno energía útil, la cual puede ser utilizada para realizar algún otro trabajo celular. Esta energía asociada a la disipación de un gradiente es lo que llamaremos potencial. ¿Por qué decimos que el gradiente se está disipando? Porque inicialmente imaginemos que tenemos el compartimento 1 y 2 con glucosa en el 1 de 100 milimolar y glucosa en el 2 de 200 milimolar. Al estar más concentrado en el compartimiento 2 y ser una membrana permeable, supongamos, la glucosa va a empezar a emigrar desde el compartimiento 2 al 1 por gradiente de concentración. Pero si la glucosa está pasando del más concentrado al menos concentrado, entonces eso significa que el compartimiento 2 está disminuyendo la concentración y en el compartimiento 1 está aumentando. Esto se va a dar hasta que las concentraciones sean iguales, y en ese caso, al ser iguales, ya no habría gradiente. Por eso se dice de que el gradiente se está disipando. El potencial asociado a la disipación del gradiente de concentración lo vamos a denominar potencial químico. El potencial asociado a la disipación del gradiente de cargas eléctricas se va a denominar potencial eléctrico, y el potencial asociado a la disipación del gradiente de concentración de un soluto iónico lo vamos a denominar potencial electroquímico. Para terminar, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para el potencial químico, eléctrico y electroquímico? Para el potencial químico, que vamos a denominar como delta de mu, vamos a calcularlo como R, la constante de gases, por la temperatura, por el logaritmo natural de la concentración 1 sobre la concentración 2. Para el potencial eléctrico, la variación de potencial eléctrico vamos a calcularla como Z por F, la constante de Faraday, por delta de B. Finalmente, el potencial electroquímico va a ser la suma de ambos. Lo vamos a calcular como R por T por el logaritmo del cociente de las concentraciones, más Z por F por delta de B. Y con esto hemos finalizado el teórico de hoy correspondiente a los tipos de flujos. Muchas gracias a todos.